A medianoche, mi padrastro derribó la puerta y me golpeó, dislocándome el hombro y rompiéndome huesos mientras mi madre se quedaba mirando. Supliqué ayuda y luego me derrumbé. Lo que sucedió después dejó horrorizada incluso a la policía. Me llamo Sofía, tengo 32 años y trabajo como terapeuta especializada en trauma en la Ciudad de México. Hace 7 años, en la noche de mi cumpleaños número 25, mi vida cambió para siempre. Mi padrastro, Ricardo, un hombre que había aterrorizado a nuestra familia durante más de una década, irrumpió en mi apartamento en un arrebato de ebriedad. Mientras me dislocaba el hombro y yo caía al suelo, mi madre simplemente se quedó allí, mirando. Antes de compartir cómo esa noche horrible transformó mi vida, déjenme saber desde dónde están viendo. Y, por favor, suscríbanse si quieren escuchar más historias sobre cómo superar la adversidad. Mi infancia fue relativamente tranquila hasta que cumplí 8 años. Fue entonces cuando mi padre biológico murió de un cáncer de pulmón agresivo, dejándonos a mi madre, Elena, y a mí para navegar la vida sin él. Durante 4 años, fuimos solo nosotras dos en nuestra pequeña casa en un municipio del Estado de México, a las afueras de la capital. Mamá trabajaba en 2 empleos para mantenernos a flote financieramente. Pero a pesar de su agotamiento, siempre encontraba tiempo para mí. Teníamos noches de cine todos los viernes, horneábamos galletas los fines de semana y nunca se perdió un solo evento escolar. Esos años fueron desafiantes, pero nuestro vínculo se fortaleció a través de las dificultades. Todo cambió cuando cumplí 12 años. Mamá conoció a Ricardo en el banco donde había comenzado a trabajar recientemente como cajera. Él era el gerente de la sucursal, un hombre aparentemente respetable con un trabajo estable y estabilidad financiera. Todavía recuerdo la primera vez que lo trajo a casa para cenar. Llegó con un ramo de flores para mamá y un libro de astronomía para mí, habiendo escuchado de mamá que me fascinaban las estrellas. Ricardo era encantador, atento y parecía genuinamente interesado en conocerme. Al principio, dudé, todavía extrañando a mi papá, pero Ricardo nunca presionó. Se tomó las cosas con calma, a menudo incluyéndome en sus salidas al zoológico o al museo. Después de 6 meses de noviazgo, Ricardo le propuso matrimonio y se casaron cuando yo tenía 13 años. La boda fue pequeña pero elegante, tal como mamá quería. Ricardo tenía dinero, mucho más del que estábamos acostumbradas, y nos mudó a su espaciosa casa de estilo colonial en Polanco. Tuve mi propia habitación con una computadora nueva y una estantería. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. Los cambios fueron sutiles al principio. Ricardo insistió en administrar todas las finanzas, convenciendo a mamá de que cerrara su cuenta bancaria personal y fusionara todo con la suya. Tenía explicaciones lógicas para todo, era más eficiente, ahorrarían en comisiones, ahora eran una familia. Mamá aceptó, quizás con demasiada facilidad, desesperada por creer que había encontrado seguridad de nuevo. Luego, Ricardo comenzó a tener opiniones sobre las amigas de mamá. Karen era demasiado chismosa. Susan era una mala influencia con sus conversaciones sobre el divorcio. Jennifer gastaba demasiado frívolamente y animaría a mamá a hacer lo mismo. Una por una, el círculo social de mamá se redujo a medida que dejaba de contactarlas para evitar los comentarios de desaprobación de Ricardo. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes y las visitas casi inexistentes. Noté que mamá también cambiaba. La mujer que una vez cantaba mientras cocinaba ahora se movía en silencio por la cocina. Consultaba con Ricardo antes de hacer cualquier compra, incluso las pequeñas. Su vibrante guardarropa dio paso a ropa más conservadora que Ricardo consideraba apropiada. Dejó de usar el lápiz labial rojo brillante que siempre había amado. La primera vez que vi la ira de Ricardo, yo tenía 14 años. Mamá había comprado un vestido sin consultarle primero. No era caro, solo un simple vestido de verano para un convivio del personal, pero Ricardo explotó. No la golpeó, no esa vez, pero arrojó su plato de la cena contra la pared, haciéndolo añicos y dejando la salsa de espagueti goteando por nuestro papel tapiz color crema como si fuera sangre. La llamó irresponsable, financieramente imprudente e ingrata. Mamá se disculpó repetidamente, devolvió el vestido al día siguiente y nunca más volvió a comprar sola. Para cuando comencé la preparatoria, había desarrollado estrategias para minimizar el contacto con Ricardo.
Me uní a todos los talleres extracurriculars posibles, estudiaba en la biblioteca y pasaba los fines de semana en casa de amigas. Cuando estaba en casa, me quedaba en mi habitación, con la puerta cerrada, saliendo solo cuando era necesario. Ricardo nunca me prohibió explícitamente estas actividades, probablemente porque prefería tenerme fuera de su camino. Mi relación con mamá se deterioró durante esos años. Le guardaba rencor por cambiar, por elegir a Ricardo por encima de nuestra relación que una vez fue tan cercana. Cuando intenté hablar con ella sobre el comportamiento controlador de Ricardo, desestimó mis preocupaciones. No entiendes las relaciones de adultos, decía. Ricardo nos cuida. Tenemos suerte de tenerlo. Finalmente, dejé de intentar comunicarme con ella. Vivíamos en la misma casa, pero existíamos en mundos separados. En mi penúltimo año de preparatoria, sorprendí a mamá cubriéndose un moretón en la mejilla con maquillaje. Afirmó que se había golpeado con una puerta en la oscuridad, pero sus ojos no se encontraron con los míos en el espejo. Ese fue el momento en que supe con certeza que Ricardo había pasado del abuso emocional al físico. Le rogué que lo dejara. Se negó, insistiendo en que solo había sido un error de una sola vez, que Ricardo había estado estresado por el trabajo. Yo sabía que no era así. Pero a los 16 años, me sentía impotente para ayudar a alguien que no quería ayudarse a sí misma. Los siguientes 2 años fueron un cuidadoso baile de evasión y planificación. Mantuve calificaciones perfectas, sabiendo que la educación era mi boleto de salida. Investigué universidades lejos de casa, solicité todas las becas disponibles y trabajé a tiempo parcial en una librería local para ahorrar dinero. Ricardo parecía complacido con mi éxito académico, viéndolo como un reflejo de su buena crianza, y en gran medida me dejó en paz. Cuando llegó mi carta de aceptación de la UNAM, junto con una beca sustancial, sentí que finalmente podía respirar. Ricardo fue sorprendentemente comprensivo, probablemente porque mis logros se reflejaban bien en él en la comunidad y quizás porque estaba ansioso por tenerme fuera de casa. Mamá parecía dividida entre el orgullo y el miedo. La noche antes de irme a la universidad, vino a mi habitación después de que Ricardo se durmiera. Estoy orgullosa de ti, susurró, sentándose en el borde de mi cama como solía hacerlo cuando era pequeña. Vas a hacer cosas increíbles. Había algo en su voz, una mezcla de tristeza y anhelo que me partió el corazón. Ven conmigo, dije impulsivamente. Podríamos conseguir un departamento juntas. Podrías encontrar un trabajo en la Ciudad de México. Ella negó con la cabeza, esa familiar mirada de resignación posándose en sus facciones. Esta es mi vida ahora, Sofía, Bat no tiene que ser la tuya. Prométeme que construirás una buena vida, pase lo que pase. A la mañana siguiente, Ricardo nos llevó a Ciudad Universitaria en un tenso silencio. Ayudó a subir mis cajas a la residencia estudiantil, interpretando perfectamente el papel de padrastro devoto frente a mi compañera de cuarto y sus padres. Cuando llegó el momento de irse, mamá me abrazó con fuerza, susurrando, te amo en mi oído. Ricardo me dio una palmada torpe en el hombro y un cheque de varios miles de pesos para emergencias. Nunca lo cobré. Mi primer semestre en la universidad fue como salir de una cueva oscura a la luz del sol. Hice amigos que no sabían nada de mi vida familiar, me uní a grupos de estudio e incluso probé en el equipo de debate. Mi compañera de cuarto, Valentina, estudiaba periodismo y me presentó a su ecléctico grupo de amigos. Por primera vez en años, me sentí normal, libre de la tensión constante de vivir con Ricardo. Entré a la carrera de psicología en el segundo año, impulsada por la necesidad de entender lo que le había pasado a mi familia. ¿Por qué mamá se quedó con Ricardo? ¿Por qué Ricardo necesitaba controlar y herir a otros? ¿Podría haber hecho algo diferente? Mis profesores notaron mi intensidad, mi desesperada necesidad de respuestas. La profesora Sara Lavín se interesó particularmente en mi progreso académico. Especialista en trauma y violencia de género, se convirtió en mi mentora y finalmente en una amiga. Durante las horas de consulta un día, finalmente me abrí sobre mi situación familiar. En lugar de piedad, me ofreció comprensión y consejos prácticos. Me recomendó libros, me conectó con grupos de apoyo para hijos adultos de hogares abusivos y me animó a considerar la terapia. Los patrones con los que crecemos nos moldean, explicó. Pero no tienen que definirnos.
Entenderlos es el primer paso para liberarse. La comunicación con mamá se volvió cada vez más difícil durante esos años. Nuestras llamadas telefónicas eran breves y superficiales, siempre cuando Ricardo estaba en el trabajo. Nunca compartió nada significativo sobre su vida, desviando mis preguntas con vagas seguridades de que todo estaba bien. Volví a casa para las vacaciones durante mi primer año, pero el ambiente era tan sofocante que encontré excusas para quedarme en la ciudad durante la mayoría de los descansos posteriores. Mamá me visitaba ocasionalmente, siempre sola, siempre mirando por encima del hombro como si Ricardo pudiera materializarse detrás de ella. Para mantenerme, trabajé en la biblioteca de la universidad 20 horas a la semana. El ambiente tranquilo y organizado era relajante, y mi supervisor era flexible con mi horario de clases. Estaba decidida a ser financieramente independiente, negándome a depender de ningún dinero conectado con Ricardo. Vivía frugalmente, compraba en tiendas de segunda mano y aprendí a cocinar comidas baratas y saludables en la cocina de la residencia. Durante mi tercer año, conocí a Alejandro en mi clase de psicopatología. Él estudiaba para convertirse en trabajador social clínico, apasionado por ayudar a jóvenes en riesgo. A diferencia de los pocos chicos con los que había salido casualmente antes, Alex era paciente y perceptivo. Notaba cuando ciertos temas me incomodaban y nunca presionaba por más de lo que estaba dispuesta a compartir. Gradualmente, le conté sobre mi familia, probando sus reacciones con pequeñas revelaciones antes de confiarle la historia completa. Tu mamá necesita ayuda, dijo después de escuchar sobre su situación. Pero tú también. Tener un padre en una relación abusiva te afecta a ti también, incluso a distancia. Con el aliento de Alex, comencé a ver a una terapeuta a través del centro de consejería de la universidad. ¿La doctora? Melissa me ayudó a procesar mis complicados sentimientos de amor, ira y culpa con respecto a mi madre, y mi miedo y resentimiento hacia Ricardo. Lentamente, comencé a entender que no podía salvar a mamá si ella no estaba lista para irse, pero podía construir mi propia vida saludable. Me gradué con mención honorífica, con la profesora Lavín escribiendo cartas de recomendación elogiosas para programas de posgrado. Mamá asistió a mi ceremonia de graduación, sentada sola en la audiencia mientras Ricardo alegaba una emergencia laboral. Parecía mayor de sus 47 años. Su cabello castaño, una vez vibrante, ahora estaba veteado de gris, su postura ligeramente encorvada como si estuviera perpetuamente preparándose para un impacto. Fuimos a cenar después, solo nosotras dos, a un pequeño restaurante italiano cerca de CEU. Siempre supe que harías algo especial, dijo, sonriendo genuinamente por primera vez en años. Tu padre habría estado muy orgulloso. Tomé su mano sobre la mesa. Me quedo en la Ciudad de México. Encontré un departamento y un trabajo en un centro de salud mental comunitario. Podrías visitarme en cualquier momento. Quedarte todo el tiempo que quieras. Apretó mi mano, luego la retiró para juguetear con su servilleta. Lo intentaré. Es que las cosas están ocupadas con el horario de trabajo de Ricardo y la casa. Su voz se apagó, y supe que tenía miedo de hacer promesas que no podía cumplir. Nos despedimos con abrazos apretados y planes tentativos para que me visitara ese verano. Mientras veía su taxi alejarse, me pregunté si alguna vez recuperaría a mi verdadera madre. Después de la graduación, me instalé en mi departamento de una habitación en una casona antigua remodelada en Coyoacán, a un corto viaje en metro del centro de la ciudad. El alquiler estiraba mi presupuesto al máximo, pero tener mi propio espacio seguro valía cada centavo. Mi trabajo en el Centro de Salud Mental Comunitario El Amanecer era de nivel inicial, asistiendo a terapeutas con licencia con su papeleo y ocasionalmente participando en sesiones de terapia de grupo. El pago era modesto, pero la experiencia era invaluable, especialmente cuando se combinaba con los cursos de posgrado a tiempo parcial que estaba tomando en psicología clínica. 6 meses después de mi nueva vida, recibí un mensaje inesperado de Alejandro. Habíamos roto amistosamente antes de la graduación, ambos enfocados en nuestras carreras e inseguros sobre mantener una relación a larga distancia, ya que él había aceptado un puesto en Monterrey. Su mensaje era simple. Se mudaba de regreso a la Ciudad de México por una nueva oportunidad laboral y se preguntaba si me gustaría tomar un café y ponernos al día. Nuestro café de reencuentro se convirtió en cena, que evolucionó a citas regulares. Alex había madurado durante nuestro tiempo separados,
más seguro de sus habilidades y más claro sobre sus metas. Ahora trabajaba para una organización sin fines de lucro que brindaba servicios de consejería a familias de bajos ingresos, particularmente aquellas afectadas por la adicción. Volvimos a nuestra relación con una facilidad sorprendente, ambos más conscientes de nosotros mismos y mejores comunicadores de lo que habíamos sido en la universidad. Una noche, durante una videollamada con mamá, noté un moretón amarillento desvaneciéndose alrededor de su ojo derecho. Cuando le pregunté al respecto, ajustó nerviosamente su cámara web y afirmó que se había tropezado en las escaleras mientras llevaba la ropa sucia. La explicación podría haber sido plausible si no fuera por la forma en que sus ojos se movían, probablemente comprobando si Ricardo estaba al alcance del oído. Mamá, dije suavemente. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Si algo está pasando, puedo ayudar. Todo está bien, mi amor, insistió, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo va tu nuevo proyecto en el trabajo? El abrupto cambio de tema era típico, pero decidí no presionar. En cambio, comencé a llamar con más frecuencia, a diferentes horas del día, con la esperanza de encontrarla cuando se sintiera más segura para hablar. También me hice amiga de Carmen, una colega que se especializaba en casos de violencia de género. Sin romper la confidencialidad sobre mamá, le hice preguntas generales sobre cómo escala el abuso y qué recursos estaban disponibles para las víctimas. El momento más peligroso es cuando intentan irse, explicó Carmen durante un almuerzo. Es cuando se amenaza el control, y los abusadores a menudo escalan para evitar perder a su víctima. Cualquier plan de escape debe priorizar la seguridad por encima de todo. Comencé a investigar refugios para mujeres en el área de mis padres, guardando números de teléfono y direcciones en un documento protegido con contraseña en mi computadora. Investigué opciones legales, órdenes de restricción y grupos de apoyo, todo mientras sabía que nada de eso ayudaría a menos que mamá estuviera dispuesta a dar ese primer y aterrador paso. 3 meses antes de mi cumpleaños número 25, mamá llamó mientras cenaba con Alejandro en mi departamento. Su voz temblaba, apenas audible. Encontró el folleto, susurró. ¿Qué folleto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. El del centro para mujeres, el que te envié. Revisó mi bolso. Lloraba ahora, tratando de mantenerse en silencio. Dice que soy una ingrata, que estoy planeando dejarlo después de todo lo que ha hecho por mí. Rompió mi teléfono. Estoy usando el teléfono fijo de la vecina mientras él está fuera. Mi corazón se aceleró. Mamá, escúchame. Prepara una bolsa pequeña. Solo lo esencial. Te pediré un coche a la terminal de autobuses. Puedes venir a quedarte conmigo. Lo resolveremos todo una vez que estés a salvo. No puedo simplemente irme, protestó débilmente. La casa, mi trabajo. ¿Qué pensaría la gente? Nada de eso importa si no estás a salvo, insistí. Por favor, mamá. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Hubo una larga pausa. Quizás tengas razón, dijo finalmente. Déjame pensarlo. Te llamaré mañana cuando él esté en el trabajo. Alejandro, que había estado escuchando mi lado de la conversación, parecía preocupado. ¿Crees que está en peligro inmediato? Deberíamos llamar a la patrulla local para una revisión de bienestar. No lo sé, admití. Ricardo es cuidadoso. Nunca ha hecho nada que pudiera llevarlo a la cárcel. Si llamamos a la policía y no pasa nada, podría empeorar las cosas para ella. Nos quedamos despiertos hasta tarde discutiendo opciones, con Alex ayudándome a refinar un plan de seguridad para mamá. Apenas dormí, esperando su llamada al día siguiente. Cuando finalmente llegó, mi corazón se hundió con sus primeras palabras. Todo está bien ahora, dijo, su voz anormalmente brillante. Ricardo y yo tuvimos una buena conversación. Me explicó que solo estaba preocupado de que personas negativas me influyeran. Vamos a empezar terapia de pareja. Podía oír la mentira en cada sílaba, podía imaginar a Ricardo de pie junto a ella, monitoreando cada palabra. Mamá, ¿estás segura? Sabes que puedes decirme si totalmente segura, interrumpió. Ah, Ricardo quiere saludarte. Antes de que pudiera protestar,
su voz sonó por el altavoz, suave y controlada como siempre. Sofía, qué gusto saber que has estado en contacto con tu madre. Espero que no le estés llenando la cabeza con tonterías sobre nuestra relación. Solo quiero que estés segura y feliz, respondí con cuidado. Ella es ambas cosas conmigo, dijo él, con una sutil amenaza bajo su tono agradable. Quizás deberías concentrarte en tu propia vida en lugar de intentar interferir en la nuestra. La familia es sagrada, Sofía. Recuérdalo. La llamada terminó abruptamente. Frenética de preocupación, contacté a la policía local y expliqué la situación. El oficial fue comprensivo, pero explicó que sin una denuncia formal o testimonio directo de mi madre, había poco que pudieran hacer. Si ella llama y dice que está en peligro, responderemos de inmediato, me aseguró. Pero no podemos forzar la ayuda a alguien que no la está pidiendo. Frustrada y asustada, intenté llamar a mamá repetidamente durante las siguientes semanas, pero siempre iba al buzón de voz. Los pocos mensajes de texto que recibí estaban claramente redactados bajo la supervisión de Ricardo, actualizaciones genéricas sobre proyectos de jardinería y eventos comunitarios. A medida que se acercaba mi cumpleaños, el nudo de ansiedad en mi estómago se apretaba. Algo se sentía mal, muy mal, pero era impotente para arreglarlo desde cientos de kilómetros de distancia. Mi cumpleaños número 25 cayó un viernes a finales de octubre. El aire se había vuelto fresco, con las hojas crujiendo bajo mis pies mientras caminaba a casa desde el metro después del trabajo. En circunstancias normales, podría haber planeado una celebración con amigos o una cena romántica con Alejandro. En cambio, había acordado que él me llevara a cenar la noche siguiente, ya que tenía una emergencia ineludible con un cliente ese viernes por la noche. Te lo compensaré mañana, prometió, besándome de despedida esa mañana. Tendremos la mejor celebración de cumpleaños tardía de la historia. Mis colegas me habían sorprendido con pastelitos y una pequeña tarjeta de regalo en el almuerzo, y durante todo el día, las felicitaciones de cumpleaños llegaban por texto y redes sociales. Intenté llamar a mamá varias veces, pero como era de esperar, no hubo respuesta. Dejé un mensaje de voz alegre, sin mencionar la tensión de nuestra última conversación, simplemente diciendo que la amaba y que esperaba saber de ella pronto. Mi departamento me recibió con una comodidad familiar esa noche. Ubicado en el tercer piso de una casona antigua bien mantenida, presentaba techos altos, pisos de madera y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. La seguridad era decente, con una entrada principal que requería una llave electrónica y cerraduras sólidas en las puertas de los apartamentos individuales. Había hecho el espacio mío con muebles de segunda mano, plantas y artículos de psicología enmarcados que encontraba particularmente inspiradores. Era pequeño pero se sentía seguro, un santuario del caos de mi infancia. Me di el gusto de pedir unos tacos al pastor para llevar, abrí una botella de vino y me acomodé en el sofá con una novela que tenía pendiente leer. Alrededor de las 9, Alejandro llamó para desearme feliz cumpleaños de nuevo y prometió que la celebración de mañana valdría la pena la espera. Para las 11, me había puesto el pijama y me estaba quedando dormida, la novela abandonada en mi mesita de noche. Los golpes en mi puerta me despertaron de golpe. Desorientada, busqué a tientas mi teléfono para ver la hora, 12:17 de la noche. Los golpes continuaron, volviéndose más insistentes, intercalados ahora con una voz que reconocí con una claridad espantosa. Abre esta puerta, Sofía, la voz de Ricardo, arrastrando las palabras pero inconfundible. Sé que estás ahí dentro. Con el corazón acelerado, me acerqué sigilosamente a la puerta y miré por la mirilla. Ricardo estaba en el pasillo, con el rostro enrojecido por la ira, el alcohol o ambos. Detrás de él, parcialmente oculta, estaba mi madre, su expresión una máscara de terror. Ricardo golpeó de nuevo, la puerta temblando en su marco. ¿Qué haces aquí?, grité a través de la puerta, tratando de mantener la voz firme mientras escribía frenéticamente un mensaje de texto a Alejandro con una mano. Es pasada la medianoche. Vinimos a desearte feliz cumpleaños, respondió Ricardo con un grotesco intento de jovialidad. Abre, Sofía. No seas grosera con tus padres. Por favor, vete, dije, ahora más alto. Llamaré a la policía si no te vas. Fue entonces cuando algo en Ricardo se rompió. Pequeña malagradecida de mierda, rugió,
lanzando su cuerpo contra la puerta con tal fuerza que la madera se astilló alrededor de la cerradura. 2 patadas más potentes y la puerta cedió por completo, Ricardo tropezando dentro de mi departamento con una ira asesina en sus ojos. Retrocedí, con el teléfono en la mano. Estoy llamando al 911, advertí, con los dedos ya marcando. Ricardo se abalanzó con una velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Me quitó el teléfono de la mano de un golpe, enviándolo a deslizarse por el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, sus dedos se enredaron en mi cabello, tirando de mí hacia adelante con tal violencia que un dolor explotó en mi cuero cabelludo. Su otra mano formó un puño que impactó en mi pómulo, enviando estrellas a través de mi visión. Ricardo, para, la voz de mi madre, delgada y aterrorizada desde la puerta. Por favor, la estás lastimando. Él la ignoró, arrastrándome por el cabello a través de la sala de estar y estrellándome contra la pared. Mi cabeza se golpeó contra el yeso, aturdiéndome momentáneamente. Intenté defenderme, arañando su cara, pateando sus espinillas, pero Ricardo me superaba en peso por al menos unos 50 kilos. «Mamá, ayúdame», grité, haciendo contacto visual con ella por encima del hombro de Ricardo. Ella estaba congelada en la puerta, con las manos cubriéndose la boca, los ojos muy abiertos de horror pero el cuerpo inmóvil. «Por favor, mamá». Ricardo me hizo girar, agarró mi brazo derecho y lo torció detrás de mi espalda, empujando hacia arriba con una fuerza salvaje. Hubo un chasquido nauseabundo cuando mi hombro se dislocó, un dolor tan intenso que mi visión se redujo a un túnel de puntos de luz en un mar de oscuridad. Grité, el sonido primario y agonizante. «Esto es lo que pasa cuando intentas destruir una familia», siseó Ricardo en mi oído, su aliento caliente y apestando a whisky. «Esto es lo que te mereces». Me estrelló contra la pared de nuevo, mi hombro ya lesionado soportando la peor parte del impacto. El dolor era cegador, nauseabundo. Sentí que algo se rompía en mi caja torácica cuando me golpeó de nuevo, esta vez en el costado. Otro golpe alcanzó mi sien, enviándome al suelo. A través de ojos hinchados, vi mi teléfono a solo pulgadas de mi mano izquierda extendida. Con lo último de mis fuerzas, me lancé hacia él, mis dedos encontrando el botón de emergencia SOS que había programado. 3 presiones rápidas enviaron mi ubicación a los servicios de emergencia. El pie de Ricardo conectó con mis costillas de nuevo, y me acurruqué en una bola protectora, saboreando la sangre, sintiendo que la conciencia se desvanecía. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me reclamara fue el rostro de mi madre, lágrimas corriendo por sus mejillas, su boca formando palabras que ya no podía oír. A lo lejos, las sirenas sonaban, cada vez más fuertes, y luego se desvanecían mientras me sumía en la inconsciencia. El pitido constante de un monitor cardíaco me sacó de la oscuridad. Sentía los párpados increíblemente pesados, pero logré abrirlos a una visión borrosa de un techo blanco y luces fluorescentes. El dolor irradiaba de todas partes, particularmente de mi hombro derecho y mi caja torácica. Una cálida presión en mi mano izquierda atrajo mi atención, y giré ligeramente la cabeza para ver a Alejandro sentado junto a la cama del hospital. Sus dedos estaban entrelazados con los míos, su cabeza inclinada en lo que parecía ser una oración o agotamiento. «Alex», intenté decir, pero salió como un graznido. Su cabeza se levantó de golpe, el alivio inundando sus rasgos cansados. «Sofía», susurró, inclinándose más cerca. «Gracias a Dios. Dejaré que venga la enfermera». Presionó un botón, y momentos después, una enfermera entró apresuradamente, seguida por un médico con una bata blanca. Revisaron mis signos vitales, me hicieron preguntas para evaluar mi estado mental y me explicaron mis lesiones. «Tienes un hombro derecho dislocado, que redujimos mientras estabas inconsciente», explicó el médico. «2 costillas fracturadas en tu lado derecho, contusiones faciales y una conmoción cerebral leve. Tuviste suerte de que la policía llegara cuando lo hizo. ¿Recuerdas lo que pasó?». Los recuerdos volvieron en una claridad horrible. Ricardo derribando mi puerta, el primer golpe, mi madre mirando, el chasquido nauseabundo de mi hombro. Asentí lentamente, haciendo una mueca por el dolor que causaba el movimiento. «Ricardo», logré decir. «Mi padrastro. Me atacó. Mi madre también estaba allí». «Están». «Tu padrastro está detenido», dijo Alejandro,
su voz tensa de ira controlada. La policía lo arrestó en la escena. Tu madre está en la sala de espera. Ha estado aquí toda la noche pero tenía miedo de entrar. Una oficial de policía llegó poco después, una mujer con ojos amables y un cuaderno. Se presentó como la oficial Rivera y explicó que necesitaba mi declaración mientras los eventos aún estaban frescos en mi mente. Con Alejandro sosteniendo mi mano como apoyo, relaté todo, desde los golpes de medianoche en mi puerta hasta perder la conciencia mientras se acercaban las sirenas. Tenemos a su padrastro bajo custodia por los delitos de allanamiento de morada y lesiones calificadas, confirmó la oficial Rivera. Su llamada de emergencia grabó partes del ataque, y la evidencia de entrada forzada es clara. Sus lesiones y el informe médico respaldarán el caso. La pregunta ahora es si quiere presentar la denuncia formal. Sí, dije sin dudarlo. Quiero que sea procesado con todo el peso de la ley. La oficial Rivera asintió. Bien. Con demasiada frecuencia en estos casos, las víctimas tienen miedo de seguir adelante. Habrá que firmar papeleo en el Ministerio Público cuando se sienta mejor. También necesitaremos hablar sobre una orden de restricción. Después de que ella se fue, Alejandro llenó los vacíos en mi memoria. Había recibido mi texto parcial y llamó él mismo a la policía cuando no respondía a sus frenéticas llamadas. Llegó a mi apartamento poco después de la ambulancia, encontrando la puerta destrozada y sangre en la pared de la sala. La policía tenía a Ricardo esposado en una patrulla y estaban tratando de calmar a mi madre histérica. Ha estado hecha un desastre, dijo Alex suavemente, alternando entre llorar y cerrarse por completo. Dio su declaración a la policía que confirma todo lo que dijiste. Creo que está en shock. Todavía estaba procesando esta información cuando un suave golpe sonó en la puerta. Mi madre estaba allí, pareciendo más pequeña de lo que recordaba, su rostro pálido y demacrado, con ojeras oscuras bajo ojos hinchados. ¿Puedo entrar?, preguntó vacilante. Alejandro me miró interrogativamente, y asentí. Apretó mi mano, luego se levantó. Iré a por un café y les daré un poco de privacidad. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, mamá se acercó a la cama lentamente, como si temiera que la echara. Cuando vio mi rostro de cerca, los moretones ahora volviéndose morados, se cubrió la boca con la mano, nuevas lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo siento mucho, susurró, con la voz quebrada. Sofía, lo siento tanto, tanto. Una parte de mí quería darle la espalda, rechazar su disculpa como demasiado poco y demasiado tarde. Pero la parte más grande vio lo que me había perdido durante nuestras videollamadas, la mirada atormentada en sus ojos, el ligero temblor en sus manos, la forma en que se estremecía ante movimientos bruscos, signos clásicos de trauma que había sido entrenada para reconocer en otros pero que de alguna manera había pasado por alto en mi propia madre. Siéntate, mamá, dije, señalando la silla que Alejandro había dejado vacía. Se sentó en el borde, retorciendo nerviosamente las manos en su regazo. Nunca pensé que te haría daño, dijo. Amenazó con hacerlo tantas veces, pero pensé que solo eran palabras. Pensé que si me quedaba con él, si hacía todo lo que él quería, te dejaría en paz. ¿Cuánto tiempo te ha estado haciendo daño?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Desde aproximadamente un año después de casarnos, admitió. Comenzó con empujones, agarrones demasiado fuertes, luego bofetadas por las que se disculpaba de inmediato, prometiendo no volver a hacerlo. Para cuando se puso muy mal, estaba atrapada. Él controlaba todo nuestro dinero, me aisló de mis amigos, me convenció de que no valía nada y que tenía suerte de tenerlo. Respiró entrecortadamente. Amenazó con matarte si alguna vez lo dejaba. Dijo que te encontraría sin importar a dónde fueras. Le creí, Sofía. Me quedé para protegerte, pero al final, fallé de todos modos. La lógica retorcida de las víctimas de abuso, algo que había estudiado pero nunca entendido completamente hasta ese momento. Mi madre había soportado años de tormento, creyendo que era la única forma de mantenerme a salvo, mientras yo le guardaba rencor por no irse. ¿Qué lo hizo venir a por mí ahora?, pregunté. Tu tarjeta de cumpleaños, respondió. Enviaste una tarjeta con una nota diciendo que mi puerta siempre estaba abierta para mí. Ricardo la encontró, se enfureció. Había estado bebiendo toda la noche, poniéndose cada vez más furioso.
Seguía diciendo que estabas tratando de alejarme, de destruir nuestro matrimonio. Me obligó a subir al coche, dijo que iba a darte una lección. Se derrumbó por completo entonces, sollozando en sus manos. Debería haberlo detenido. Debería haber hecho algo. Cuando empezó a golpearte, me quedé paralizada. Nunca me he odiado más que en ese momento. Una enfermera entró para revisar mis niveles de dolor y administrar medicación. Para cuando se fue, mi madre se había compuesto un poco, aunque sus ojos permanecían enrojecidos e hinchados y atormentados. La policía quiere saber si voy a presentar la denuncia, le dije. Lo haré. Él pertenece a la cárcel, mamá. Ella asintió lentamente. Lo sé. Ya les dije que testificaré en su contra. He terminado de tener miedo, Sofía. Tuve que verlo lastimarte para finalmente entender que no se protege a nadie guardando silencio. Mi colega Carmen llegó esa tarde, habiéndose enterado del asalto por Alejandro. Trajo recursos tanto para mamá como para mí, información sobre servicios para víctimas, opciones de terapia, grupos de apoyo. Más importante aún, nos conectó con Jimena, una abogada especializada en casos de violencia de género. Jimena me visitó en el hospital al día siguiente, explicando el proceso legal que se avecinaba. A Ricardo se le ha negado la fianza debido a la gravedad del ataque y el riesgo de fuga, nos informó. La fiscalía lo está acusando de múltiples delitos graves. Con tu testimonio y el de tu madre, además de la evidencia física, tenemos un caso sólido. Mamá se quedó en un hotel cerca del hospital, visitándome a diario mientras me recuperaba. Hablamos más abiertamente que en años, conversaciones dolorosas sobre el pasado y tentativas sobre el futuro. Aceptó ver a un terapeuta especializado en abuso doméstico, el primer paso en un largo proceso de sanación para ambas. Después de 5 días, me dieron el alta con el brazo en un cabestrillo, recetas para el manejo del dolor y citas para el seguimiento. Alejandro insistió en que me quedara en su departamento hasta que el mío fuera reparado y asegurado con mejores cerraduras. Mamá también vino, ocupando la habitación de invitados de Alex mientras yo tomaba su cama, y él dormía en el sofá a pesar de mis protestas. En esas primeras semanas de recuperación, mientras mi cuerpo sanaba lentamente y el caso legal contra Ricardo tomaba forma, mamá y yo comenzamos el delicado proceso de reconstruir nuestra relación. Hubo momentos de tensión, de resentimiento no dicho que salía a la superficie, pero también momentos de conexión inesperada. Éramos 2 supervivientes ahora, unidas por un trauma compartido pero también por la posibilidad de liberarnos de la sombra de Ricardo. 3 meses después del ataque, estaba de pie fuera del Palacio de Justicia de la Ciudad de México, mi mano agarrando fuertemente la de Alejandro. Mi hombro había sanado lo suficiente como para no necesitar más el cabestrillo, aunque ciertos movimientos todavía causaban dolor. El fisioterapeuta dijo que podría tener siempre alguna limitación en esa articulación, un recordatorio permanente de esa noche. El Palacio de Justicia era imponente, con sus columnas de cantera y amplios escalones, diseñado para intimidar con su grandeza. En el interior, los pulidos suelos de mármol resonaban con pasos apresurados, conversaciones susurradas y la ocasional voz de mando llamando un número de caso o un nombre. El aire olía a cera para muebles y a ansiedad. Jimena nos encontró en el vestíbulo, profesional con un traje sastre, su maletín abultado de documentos. ¿Estás lista?, preguntó, sus ojos evaluando mi estado emocional. Asentí, ajustando el cuello de mi propio traje, elegido cuidadosamente para proyectar fuerza y credibilidad. Tan lista como puedo estarlo. Mamá se unió a nosotros momentos después, habiendo llegado por separado desde el refugio de mujeres donde se había estado quedando. Las semanas de seguridad y apoyo habían comenzado a transformarla. Se mantenía más erguida, hacía contacto visual con más consistencia y hablaba con mayor confianza. El refugio la había conectado con asesoramiento laboral y la había ayudado a iniciar el proceso de divorcio. Ricardo ya está dentro con su abogado, nos informó Jimena. Recuerden lo que practicamos. Respondan las preguntas directamente. No dejen que los provoquen a respuestas emocionales. Tenemos los hechos y las pruebas de nuestro lado. La sala del tribunal se silenció cuando entramos, todos los ojos se volvieron para evaluarnos. Ricardo estaba sentado en la mesa de la defensa, impecablemente vestido con un traje caro, su cabello plateado perfectamente peinado.
Parecía más un director ejecutivo que un hombre acusado de asalto violento. A su lado se sentaba su abogado, Tomás Villalobos, conocido por representar a clientes adinerados y asegurar resultados favorables a través de tácticas agresivas. Los ojos de Ricardo se encontraron brevemente con los míos, un destello de desprecio cruzando sus facciones antes de que se recompusiera. Me negué a apartar la mirada, manteniendo su mirada hasta que se volvió para susurrarle algo a su abogado. Esa pequeña victoria me estabilizó mientras tomábamos nuestros asientos detrás de la mesa de la fiscalía. El proceso comenzó con las declaraciones de apertura. La fiscal, María Delgado, expuso el caso de manera clara y contundente, detallando el allanamiento, el asalto y mis lesiones. Destacó el historial de comportamiento controlador de Ricardo y la naturaleza premeditada del ataque. La apertura de Villalobos pintó un cuadro muy diferente. Ricardo, como un padrastro preocupado por mi influencia en mi madre, había ido a tener una conversación que se intensificó cuando supuestamente me puse histérica y lo ataqué, obligándolo a defenderse. La invención era tan escandalosa que tuve que agarrarme al banco para no objetar. Intentarán torcerlo todo, susurró Jimena. Deja que las pruebas hablen por sí mismas. Cuando me llamaron a testificar, caminé hacia el estrado de los testigos con una calma deliberada, juré decir la verdad y me enfrenté al tribunal. Durante casi 2 horas, respondí a las preguntas de la fiscal, describiendo mi infancia después de que Ricardo entrara en nuestras vidas, el control creciente, el aislamiento de mi madre y, finalmente, con un detalle insoportable, los eventos de esa noche de octubre. ¿Y en algún momento, preguntó Delgado, atacó o amenazó al señor Ricardo antes de que él derribara su puerta? No, declaré firmemente. Ni siquiera abrí la puerta. Le pedí que se fuera y le dije que llamaría a la policía si no lo hacía. El contrainterrogatorio de Villalobos fue exactamente como Jimena me había preparado, agresivo, manipulador, diseñado para provocar respuestas emocionales que pudieran hacerme parecer inestable. No es cierto, señorita Morales, que ha estado tratando de separar a su madre de su padrastro durante años, demandó. He estado tratando de ayudar a mi madre a escapar de una relación abusiva, corregí con calma. Y envió materiales sobre cómo dejar a un cónyuge a la casa de su madre, sabiendo que probablemente serían descubiertos por el señor Ricardo. Envié información sobre recursos contra la violencia de género porque temía por su seguridad. Intentó pintarme como vengativa, resentida por la autoridad de Ricardo, decidida a destruir su matrimonio por celos. Con cada pregunta, respiraba antes de responder, apegándome a los hechos, negándome a caer en la provocación de la ira. El testimonio de mi madre al día siguiente fue desgarrador y poderoso. Su voz tembló inicialmente mientras describía 12 años de abuso creciente, pero se fortaleció a medida que detallaba las amenazas de Ricardo, el control financiero, el aislamiento y, finalmente, la noche en que la obligó a subir al coche para enfrentarme. Dijo que iba a darle una lección a Sofía por intentar ponerme en su contra, testificó. Estaba aterrorizada de que la lastimara, pero demasiado asustada para desafiarlo. Cuando empezó a golpearla, me quedé paralizada. Fue como ver una pesadilla de la que no podía despertar. El intento de Villalobos de desacreditarla sugiriendo que era mentalmente inestable o que buscaba un beneficio económico a través del divorcio fracasó cuando mamá describió con calma cómo Ricardo se había asegurado de que no tuviera acceso a dinero, ni crédito a su nombre, ni forma de mantenerse por sí misma. A continuación se presentó la evidencia médica, fotografías de mis lesiones, el informe del médico que detallaba el hombro dislocado, las costillas fracturadas, la conmoción cerebral y las contusiones faciales. El médico de la sala de emergencias testificó sobre la fuerza significativa requerida para causar tales lesiones. El jurado reaccionó visiblemente a las imágenes, varios miembros mirando a Ricardo con un disgusto manifiesto. La oficial Rivera y su compañero describieron la escena que encontraron en mi apartamento, la puerta rota, sangre en la pared, mi cuerpo inconsciente en el suelo, Ricardo todavía furioso mientras lo contenían. Se reprodujo en el tribunal la grabación parcial de mi llamada de emergencia, mis gritos y las amenazas de Ricardo llenando la sala silenciosa. A lo largo del juicio de una semana, soporté la fría mirada de Ricardo cada día, negándome a ser intimidada. Alejandro se sentó a mi lado constantemente, su presencia un ancla firme. Mis colegas del Centro de Salud Mental vinieron a mostrar su apoyo, al igual que la profesora Lavín, que había venido desde la UNAM. El último día,
Durante los alegatos finales, solicité permiso para dirigirme directamente al tribunal. El juez, después de consultar con ambos abogados, lo permitió. De pie ante el jurado, hablé desde el corazón. Lo que me pasó esa noche no fue un incidente aislado de ira, sino la culminación de años de control y abuso. Mi padrastro no solo me atacó físicamente. Pasó años destruyendo sistemáticamente el sentido de sí misma de mi madre, aislándola del apoyo, convenciéndola de que su abuso era amor y protección. La violencia doméstica prospera en el silencio y la vergüenza. Hoy, al decir la verdad, mi madre y yo nos negamos a seguir silenciadas. El jurado deliberó solo durante 2 horas antes de regresar con su veredicto. Mientras la presidenta del jurado se ponía de pie, la sala del tribunal se quedó en completo silencio. En el delito de allanamiento de morada, declaramos al acusado culpable. En el delito de lesiones calificadas, declaramos al acusado culpable. Un alivio tan intenso me invadió que casi me derrumbó. Mamá me agarró la mano, con lágrimas corriendo por su rostro. La fachada compuesta de Ricardo finalmente se resquebrajó, su rostro se contorsionó de ira mientras los guardias se acercaban para ponerlo bajo custodia. En la audiencia de sentencia 2 semanas después, el juez no mostró clemencia. Señor Ricardo ha utilizado su posición de confianza para aterrorizar a su familia durante años. Este tribunal lo sentencia a 15 años en el reclusorio. Mientras se llevaban a Ricardo, sentí que se levantaba un peso que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado cómo era estar erguida. Por primera vez desde que tenía 12 años, podía respirar libremente, sin miedo al hombre que había proyectado una sombra tan larga sobre nuestras vidas. 2 años después del juicio, en una brillante mañana de primavera, me encontraba ante una pequeña audiencia en la sala comunitaria del Refugio de Mujeres de la Ciudad de México. Mi cabello había crecido desde que me lo corté después del ataque, ahora caía en suaves ondas más allá de mis hombros. Las cicatrices físicas se habían desvanecido, aunque mi hombro derecho todavía dolía con el frío y nunca recuperaría su rango completo de movimiento. Mi nombre es Sofía Morales, comencé, y hoy quiero hablar sobre el viaje de víctima a superviviente, y finalmente a triunfadora. Las mujeres que me observaban ya conocían partes de mi historia. Algunas habían asistido a grupos de apoyo que yo facilitaba. Otras habían recibido asesoramiento en el Centro Renacer, la organización que había fundado con mi maestría recién terminada en Psicología del Trauma. Después del juicio, me había dedicado por completo a terminar mi educación, decidida a convertir mi experiencia en algo significativo. Con la guía de la profesora Lavín y una subvención de una fundación de defensa de las víctimas, había establecido un centro pequeño pero en crecimiento dedicado a ayudar a las supervivientes de la violencia de género a reconstruir sus vidas. Hace 2 años, yacía en una cama de hospital, rota física y emocionalmente, continué. Hoy, estoy ante ustedes, no porque el dolor haya desaparecido mágicamente, sino porque aprendí a llevarlo de manera diferente. La sanación no es una línea recta. Es desordenada y no lineal. Hay contratiempos y avances, a menudo en el mismo día. Mi madre se sentó en la primera fila, el orgullo evidente en su sonrisa. Había vivido conmigo durante 6 meses después del juicio, asistiendo a terapia 3 veces por semana, encontrando gradualmente su voz y su identidad de nuevo. Ahora tenía su propio departamento cerca del mío y trabajaba a tiempo parcial en una librería local, construyendo lentamente una vida independiente. Nuestra relación se había transformado a través de innumerables conversaciones difíciles, lágrimas y, finalmente, un perdón genuino. No un perdón para Ricardo, sino para nosotras mismas y la una para la otra, por las veces que no habíamos entendido, no habíamos actuado, no nos habíamos apoyado mutuamente en circunstancias imposibles. La lección más difícil que aprendí, le dije a la audiencia, fue que no puedes salvar a alguien que no está listo para ser salvado, pero puedes crear un espacio seguro para que acudan cuando estén listos. Puedes dejar una luz encendida en la oscuridad. Alejandro se sentó junto a mi madre, el diamante en mi mano izquierda captando la luz cuando gesticulaba. Nuestro compromiso era reciente, un paso que habíamos dado solo después de mucha reflexión y discusión. Alex había sido paciente, entendiendo que el trauma cambia la relación de una persona con la confianza y la intimidad. Nunca había presionado, nunca se había apresurado, simplemente se mantuvo firme mientras yo trabajaba en mi proceso de sanación. La recuperación física había sido desafiante.
Meses de fisioterapia habían restaurado la mayor parte de la función de mi hombro. Aunque ciertos movimientos seguían siendo dolorosos, las pesadillas habían sido peores, recreaciones vívidas del ataque que me dejaban empapada en sudor y temblando. Con terapia y medicación, habían disminuido gradualmente, ocurriendo ahora solo durante periodos particularmente estresantes. El trauma vive en el cuerpo, expliqué al grupo. Nos afecta física, emocional y espiritualmente. La sanación debe abordar todas estas dimensiones. Había practicado lo que predicaba, combinando la terapia tradicional con yoga, meditación e incluso clases de arte. La pintura se había convertido en una salida inesperada, mis intentos de aficionada de expresar emociones a través del color y la forma colgaban en mi oficina como recordatorios del viaje de sanación. Mi madre había encontrado su propio camino hacia la recuperación. Después de décadas de que Ricardo desestimara sus preferencias, se había redescubierto sistemáticamente, sus comidas, colores, música y pasatiempos favoritos. Había comenzado a usar lápiz labial rojo brillante de nuevo, se había dedicado a la jardinería y se había unido a un club de lectura, pequeños actos de reclamación que juntos formaron una nueva identidad, una definida por la elección en lugar del miedo. El punto de inflexión en mi sanación, continué, llegó cuando me di cuenta de que aferrarme al odio por mi abusador me mantenía conectada a él. Al centrar mi energía en la ira, le estaba permitiendo seguir controlando mi vida emocional desde la prisión. La verdadera libertad llegó al soltar, no la responsabilidad, sino el poder corrosivo del odio. Este había sido el aspecto más difícil de la recuperación. La rabia se había sentido justa, protectora, necesaria. Aprender a liberarla sin minimizar el daño causado había requerido la guía de terapeutas expertos y el apoyo de otros que entendían por experiencia. El centro Renacer había crecido más allá de mi visión inicial. Ahora ofrecíamos asesoramiento individual, grupos de apoyo, talleres de desarrollo profesional y asistencia para la vivienda. Una red de abogados voluntarios proporcionaba orientación legal. Antiguas clientas regresaban como mentoras de pares, creando una comunidad de apoyo mutuo. Una de esas historias de éxito era Natalia, una mujer de unos 40 años que había asistido a una de mis primeras charlas públicas. Después de 15 años con un marido abusivo, había encontrado el coraje para irse, inspirada en parte por escuchar mi historia. Ahora era voluntaria en el centro, y sus habilidades contables resultaban invaluables para las clientas que reconstruían su independencia financiera. El mayor mito sobre el abuso, le dije a la audiencia, es que solo le sucede a ciertos tipos de personas, a las que son débiles o codependientes. La verdad es que el abuso puede pasarle a cualquiera. Las víctimas no necesitan nuestro juicio. Necesitan nuestra compasión y apoyo práctico. Al concluir mi charla, miré a los rostros que tenía delante, algunos con cicatrices visibles, otros con heridas invisibles a la vista pero no menos reales. Cada persona representaba tanto una tragedia como un triunfo, vidas descarriladas por la violencia pero que se negaban a ser definidas por ella. Mi padrastro me quitó muchas cosas a mí y a mi madre, dije. Años de paz, una sensación de seguridad, bienestar físico. Pero no logró quitar lo más importante, nuestra capacidad de sanar, de amar, de construir algo nuevo a partir de los escombros. Esa resiliencia vive en cada uno de ustedes. No es algo especial o único en mí. Es la capacidad humana fundamental de volver a empezar, sin importar cuántas veces nos hayan roto. El aplauso fue cálido cuando terminé, varias mujeres secándose las lágrimas. Mientras se reunían a mi alrededor para hablar conmigo después, compartiendo sus propias historias y desafíos, sentí la mezcla familiar de tristeza y esperanza que ahora caracterizaba mi trabajo. Cada conversación me recordaba que la sanación ocurre en la conexión, no en el aislamiento. Nos recuperamos a nosotros mismos ayudando a otros a recuperarse. Más tarde esa noche, Alejandro y yo organizamos una pequeña cena en nuestro departamento. Mi madre trajo su famoso pastel de 3 leches, Carmen del Trabajo vino con su esposo y la profesora Lavín vino desde Ciudad Universitaria. Rodeada de esta familia elegida, reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado todos. Un brindis, sugirió Alejandro, levantando su copa. Por Sofía, cuyo coraje continúa inspirando a todos a su alrededor. Negé con la cabeza, levantando mi propia copa. Por todos nosotros. Por elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento y la esperanza sobre la desesperación. Cada día,
Mientras la conversación y las risas llenaban el apartamento que una vez había sido el escenario de tanta violencia, sentí la verdad de lo que les había dicho a las mujeres antes. El trauma te cambia permanentemente. No hay vuelta atrás a quien eras antes. Con apoyo, determinación y tiempo, puedes construir algo nuevo y significativo a partir de las piezas que quedan. Lo que sucedió esa noche hace 7 años siempre será parte de mi historia, pero ya no es el capítulo definitorio. Es simplemente una parte de una narrativa mucho más grande sobre la resiliencia, la compasión y el poder transformador de romper el silencio. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, por favor compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Deja un comentario sobre tus propias experiencias superando la adversidad o sobre recursos que te hayan ayudado en momentos difíciles. Recuerda que suscribirte y dar me gusta ayuda a que estas historias lleguen a otros que pueden sentirse solos en sus luchas. Gracias por escuchar, y recuerda, no importa lo que hayas soportado, la sanación siempre es posible y nunca estás verdaderamente solo.